estimados maestros y maestras? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde vamos caminando juntos en este desarrollo de la educación religiosa, en la educación básica y donde nos enriquecemos mutuamente. Te invito, como siempre, a suscribirte al canal, te invito, como siempre, a difundirlo a otros colegas, a otras familias, a otras personas interesadas en ver que nuestra área es crucial precisamente en un contexto, porque además nuestra área parte de esta convicción y de esta realidad, que es algo tan antropológico como es esta búsqueda del sentido trascendente y también un sentido que encuentra precisamente una manera de manifestarse a través de un proyecto de vida, de un propósito. Nuestras competencias están para ser desarrolladas y ser desarrolladas vinculadas, como ya se dice, con estas experiencias cotidianas que vienen a ser este contexto, esas puertas donde nos encontramos con otros que son diferentes y que sin embargo viven situaciones tan complejas que necesitan de un soporte espiritual, pero que necesitan también de una práctica consciente de sentido y una práctica consciente de fe que les ayude a ellos a movilizarse de una manera adecuada. Ser un agente de transmisión de un mensaje religioso es más que transmitir contenidos, es ayudar a que el otro desarrolle en su propio camino, en su propia manera de ser, cultura, esta transmisión de valores religiosos, que ellos encuentren en su propio contexto cómo desarrollar esta propia inteligencia espiritual que tanto ayuda. La semana 19 remarcará algo que se ha venido trabajando la semana 18, que es el aspecto de la diversidad, la empatía, el respeto a las culturas. Algo muy necesario y que nosotros también lo encontramos necesario en el área, porque en medio de la individualidad de cada uno también hay una diversidad y el diálogo es una manera muy importante de hacer presente el evangelio, de hacer presente esta vida de fe, de hacer presente el sentido espiritual del cual nosotros somos portadores. En primero de secundaria, desarrollo personal, trabajará lo relacionado a prácticas para valorar la diversidad y nosotros profundizamos, como también ya lo hicimos la semana pasada, estos dones y carismas dados para aportar a la construcción de una iglesia en salida, es decir, de una iglesia que siempre va al encuentro del otro más allá de las diferencias. Comunicación, lo relacionado con los cambios en la adolescencia se plasmará en un texto y nosotros podríamos en este texto incluir a que estos jóvenes que van iniciando la secundaria plasmen cuál es el propósito en su vida, plasmen qué buscan, qué quieren y quieren aportar, más allá de una profesión, cuál es su pasión. Aquí hay un elemento importante que además les va a agradar. En YouTube los elementos que siempre les recomendamos para tomar el que mejor un poco les parezca. Alguno de ellos es, por ejemplo, un tema de reflexión sobre talentos compartidos, bastante bueno, y estos carismas que nos son dados con una finalidad. La película que trabajamos la semana pasada, que fue Billy Elliot, y que se la seguimos recomendando por su contenido. La semana 19, en segundo de secundaria, en comunicación, plasmará en un texto la importancia del respeto y la empatía para relacionarnos mejor y crear una mejor comunidad. Nosotros trabajamos la semana pasada o recomendamos el mirar en esta experiencia de Jesús convocando a una primera comunidad, encontrándose con personas y llamando a personas de diferentes contextos, de diferentes ocupaciones, diferentes maneras de pensar, de diferentes miradas, y cómo aquí se crea un proyecto nuevo a partir de la diversidad. Y nosotros podríamos recoger estas actitudes de Jesús de empatía, de respeto, de escucha, de acogida, y cómo esto también nosotros podríamos ponerlo en práctica viendo cuán necesario es esto en nuestro contexto inmediato. Y en desarrollo personal, cómo también se siguen oponiendo a toda forma de discriminación y cómo la iglesia precisamente va oponiéndose a cualquier forma
de cerrar puertas a las personas. Y a través de 3 acciones podríamos proponer y desafiar a los estudiantes a que nos digan cómo poder hacer una iglesia con puertas abiertas, una iglesia, una comunidad religiosa, una tradición religiosa que logre crear lazos de diálogo, lazos de encuentro. Aquí bastante importante, y podríamos proponernos algunas acciones. Hay una campaña de UNICEF al respecto, contra toda forma de discriminación, y un cortometraje Marías en la misma línea. En la película Planet 51, película sugerida, narra la historia de un astronauta que va a otro país y se encuentra con otro mundo, otra sociedad, que lo hace sentir diferente. Y que en medio de las diferencias, del encuentro de las diferencias, surgen situaciones a veces graciosas, pero también situaciones difíciles, situaciones donde aprendemos mutuamente. Un poco en la línea de poder acoger al que es diferente. En tercero de secundaria, el área de comunicación arribará a la redacción de un primer borrador de un artículo de opinión, un artículo para ser difundido, sobre la diversidad de expresiones culturales. Aquí siempre remarcaremos cómo estas expresiones culturales tienen muchas veces y mucha conexión y arraigo con tradiciones religiosas. La cultura y la religión van de la mano. Siempre esto es importante verlo así. La religión se expresa a través y en una cultura, y la cultura tiene un aspecto religioso. Y cómo debajo de esto hay valores de trasfondo, valores trascendentes y de sentido que movilizan a las personas, y que en este contexto es trascendental que seamos conscientes de ello para poder darles un nuevo matiz y que sean soporte también de estos valores que muchas veces ayudan a unirnos. En desarrollo personal, ciudadanía, tenemos la elaboración de textos también sobre la importancia de fomentar el respeto a las diferencias y estas relaciones de complementariedad en la familia. Nosotros podríamos incluir que en este texto tengan 2 recomendaciones para promover relaciones empáticas en la familia. Algo bastante importante es que la familia es lugar de encuentro también. La familia donde hay diferentes miradas, diferentes generaciones, diferentes modos de entender la vida, de acuerdo a las experiencias, se convierte en una mesa donde podemos dialogar, donde podemos ser quienes somos, donde podemos compartir nuestra vida. Y también podríamos encontrar en YouTube algunas cosas como mensajes sobre la familia, mensajes de Francisco, que son siempre muy poderosos en este aspecto. Y el llamado que se hace siempre a la unidad en medio de la diversidad. Y la película, bueno, la película es una película que a mí me gusta mucho, se llama Persépolis, es una película animada que habla la historia de una adolescente que deja su tierra, Medio Oriente, y que se va a otro contexto occidental en busca de mejores oportunidades. Y si bien es cierto, al comienzo encuentra ella pues muchas posibilidades, también se encuentra con rechazos, se encuentra con animadversiones que le hacen volver a su lugar de origen. Y aquí nos encontramos que en el lugar de origen también tiene situaciones muy conflictivas. Entonces tenemos cultura, familia, tenemos diferentes aspectos para verla. Está completa en YouTube. Les dejo el link. En la semana 19 en cuarto de secundaria, ¿qué tenemos en comunicación? Pues es la respuesta que se hace también a través de un primer borrador de texto sobre las diferencias y el respeto a las diferencias. Y desde la fe podemos también mirar estas diferencias como una riqueza, porque cada uno es único en el plan de Dios, con un proyecto particular, pero también con un proyecto que da sentido a otros. La individualidad y la comunidad van de la mano. Y en este proyecto de Dios, en este proyecto individual, siempre se manifiesta de manera empática hacia otros. En desarrollo personal tenemos una fe que lleva a abrazar a todos y a todas, una fe que siempre es dialogante. El diálogo como elemento crucial para la transmisión de la fe. No puede haber una transmisión de la fe que deje de lado el diálogo. No puede haber una fe impositiva, sino más bien propositiva, en el sentido de escuchar primero y compartir con el otro sus experiencias.
En YouTube tenemos también algunos recursos que hablan de la unidad y la diversidad y el tema de la inclusión, que es también muy valioso. Quinto de secundaria, para los más jóvenes, hay la redacción también de una primera versión de un ensayo sobre mitos acerca de la adolescencia, esta etapa que ya hemos dicho también, que tiene prejuicios a la vista de otros, tiene también algunas representaciones, pero también nosotros podemos ver que en este ensayo se incluya cómo la adolescencia es una etapa muy, pero muy importante, muy particular, como agentes transmisores de la fe. El adolescente transmite la fe, el adolescente transmite valores trascendentales y de sentido de manera muy particular, muy efervescente, muy creativa. Y aquí podríamos también derribar algunos mitos y verlos a ellos como protagonistas de acciones bastante poderosas, con valores espirituales y de sentido. Hay un texto de Francisco, Christus Vivit, un texto que es algo que habla de la juventud. Y nosotros podríamos encontrar en ese texto recomendadísimo, muchos lo conocemos, también que hable cómo estos aspectos de la adolescencia son tan importantes. Y desarrollo personal hablará de la transmisión precisamente de la cultura, la valoración de las culturas, y nosotros seguiremos también enfatizando estas tradiciones culturales y religiosas. En YouTube hay una profesión de fe en versión urbana. También aquí tenemos un poco del asunto de la transmisión a partir de diferentes modos y diferentes lenguajes y unos discursos que mueven al mundo. Recordemos que no es necesario que todos pensemos igual, ya lo decía así Francisco, porque en medio de la diferencia encontramos el diálogo que abre paso a las luces para construir un mundo mejor. Que tengamos una buena semana y no olvidemos compartir y seguir apostando por una educación religiosa, siempre humana, siempre trascendente. Hasta pronto.